Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Muchas gracias, señor presidente, señores congresistas. El presidente de la República ha hablado claro, el primer ministro ha hablado sin medias tintas y el gabinete está cohesionado en un solo objetivo: rechazar la pretensión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Eduardo Cruz Sánchez. Y digo Eduardo Cruz Sánchez porque creo que tenemos que sacar del diccionario del caso ante la Comisión Interamericana Chavín de Huántar, porque no es el caso Chavín de Huántar lo que está motivando el caso, y ahí queremos ser enfáticos en señalar la defensa del Estado, la defensa jurídica del Estado en relación a este caso que ha conmovido a la opinión pública y ha planteado el rechazo sin ambigüedades del gobierno en relación a esta ejemplar actuación militar de nuestros comandos. Creo que es importante señalar la posición firme del gobierno en este punto. Un comunicado de prensa de la Comisión Interamericana publicado hace algunos días señalaba que el MRTA era un grupo insurgente. El gobierno, por supuesto, ha rechazado esta interpretación respecto a este movimiento terrorista, y el día de ayer, seguramente el canciller lo va a plantear, el día de ayer se presentó una nota de protesta al sistema interamericano señalando el enérgico rechazo del gobierno del Perú a la calificación de movimiento insurgente de este grupo terrorista. Y lo hacemos, señor, con los fundamentos jurídicos que tiene el Estado, porque el año 92 se emitió la resolución 587 del Consejo Permanente de la OEA, en donde califica al MRTA y a Sendero Luminoso como grupos terroristas. Señor, la agenda de derechos humanos en el Perú, esta nueva agenda que ha planteado el gobierno, no es la agenda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es la agenda del gobierno que busca la inclusión social de las peruanas y peruanos. Es la agenda que va a construir nuevos lineamientos basados en los estándares internacionales, pero imbricados estos con las políticas sociales del gobierno. La gran agenda que tiene el Perú es una agenda con los olvidados, y en ese sentido los derechos humanos no va a ser la agenda vinculada a los conflictos en el Perú, sino la agenda de la inclusión. Se ha planteado el tema de la indemnización a terroristas. Cuando hemos llegado, señor presidente, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para ver el problema de las indemnizaciones, nos encontramos que no había información. Ya la hay, señor. Los terroristas, de acuerdo a las condenas judiciales, le deben al Perú 3.980 millones de soles. La cúpula del Sendero Luminoso, 3.700 millones de soles. La cúpula del MRTA, 50 millones de soles. Y en general, en el sinnúmero de procesos que hay, 230. Nosotros vamos a insistir en cobrar estas deudas. Si no hay fondos, estas personas, para pagar estas deudas, los declararemos insolventes. El Estado peruano, la defensa del Estado peruano va a continuar con esta política de recuperación de fondos hasta el final. Lucha contra la corrupción. La agenda del Ministerio de Justicia, ligada a las políticas de lucha contra la corrupción del gobierno, van a desarrollar también una sostenida política de recuperación de activos. Tampoco había información en los legajos dentro del Ministerio de Justicia, dentro del sistema de procuradurías, de cuánto debían al Perú las personas sometidas o las personas condenadas por delitos de corrupción. Ya tenemos esa información. Son 983 millones de soles los que se deben a partir de la Procuraduría Montesinos, Fujimori. Y son 15 millones de soles los que se deben a partir de todas las procuradurías anticorrupción a nivel nacional. Solamente se ha cobrado, señor, en estos años, el 0.6% del total de este monto de reparaciones. Y nuevamente aquí, la política de defensa del Estado va a estar involucrada en obtener, en recuperar estos fondos públicos.
Señor, hemos creado en el Ministerio de Justicia un observatorio de la corrupción que ya está funcionando. A partir de este observatorio hemos comprobado que solamente el 8% del total de los 15.000 juicios que hay en todo el país por delitos de corrupción son casos relevantes. El resto son casos de corrupción de bagatela. Los recursos del Estado para profundizar en las investigaciones y en las sanciones por hechos de corrupción van a incidir fundamentalmente en los casos emblemáticos, en este 8%. Y por supuesto en la recuperación de los activos que tenemos pendientes. Vamos a crear, y ya estamos en esta fase de implantación, el registro de deudores del Estado condenados por delitos de corrupción. Vamos a hacer un registro público de todas las personas que deben dinero al Estado por corrupción, así como también vamos a hacer el registro de todos los terroristas que deben dinero al Estado por sus ilícitos criminales. También vamos a confeccionar el registro de prófugos de la corrupción. Estamos también, y esto comienza a funcionar a partir de la próxima semana, implantando el grupo itinerante anticorrupción. Procuradores de la sede central van a comenzar a recorrer todo el país, realizando audiencias con la población y realizando en el terreno investigaciones por hechos de corrupción para poder plantear las denuncias penales ante el Ministerio Público. También estamos creando la mesa multiprocuradurías a efectos de que las procuradurías más importantes del país, que son las procuradurías de lavado de activos, la Procuraduría Antidrogas, la Procuraduría Anticorrupción, puedan trabajar conjuntamente, compartir datos, compartir información y tener una lucha eficaz contra estos flagelos. Por supuesto, también es la idea de plantear el grupo de trabajo del crimen organizado, en donde trabajaremos conjuntamente con las procuradurías, con la Unidad de Inteligencia Financiera y con otros organismos del Estado. Estamos trabajando, señor, en la lucha contra la corrupción. Respecto al tema del lote 88, efectivamente, la Procuraduría, en temas constitucionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ha interpuesto la apelación a la acción popular que impugnaba los decretos supremos 50 del 2005 y 006 del 2006 de Energía y Minas. En realidad esto es un tema técnico. Los procuradores tienen que impugnar siempre los procedimientos, los procesos judiciales. Pero en este caso en particular, la impugnación obedece a una cuestión bastante técnica. La sentencia emitida en este caso planteó la nulidad o la eliminación de la cláusula 5.11 del contrato. No planteó su reformulación, sino su anulación. Esta cláusula es la que establece, la que garantiza el abastecimiento interno por un periodo de 20 años del gas para el consumo nacional. Al haberla dejado sin efecto, en realidad lo que estaba ocurriendo es que estaba dejándose el contrato sin esta cláusula, lo cual es un imposible y genera una incertidumbre jurídica. Frente a eso, lo que se ha planteado es que se revise por la Corte Suprema y además generándose un principio esencial. No se puede modificar un contrato ley a través de una sentencia. Este principio tenemos que defenderlo porque es un tema esencial para establecer los márgenes de actuación dentro del Estado, sobre todo a partir de un contrato ley. Finalmente, señor, el tema de reparaciones a víctimas es un tema que recientemente se está haciendo cargo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Vamos a tener una política inclusiva también en este tema. Creemos que es un tema pendiente en el país. Por supuesto, las personas que tienen que ser reparadas por parte del Estado lo serán. Y en ese sentido vamos a trabajar firmemente por lograr que las personas y que exista justicia en el país. En relación al Consejo Nacional de Política Criminal que planteaba el congresista Bengolea, quiero decirle que en el Ministerio estamos muy interesados en que esta comisión funcione. Creemos que esa iniciativa que ha sido parte de la Comisión de Justicia del Congreso plantea una agenda muy importante para el país porque sería la primera vez que por fin en el Perú se puedan establecer políticas criminales y penitenciarias. En este momento no existe esto y creemos que va a ser muy importante a efectos de poder básicamente ordenar el sistema penal peruano que en este momento está francamente desquebrajado. Desquebrajado porque tenemos, por ejemplo, bienes jurídicos disímiles que tienen una protección distinta en el sistema penal.
Un robo, por ejemplo, puede tener una pena mayor que un homicidio, y esto es imposible, esto no debe ser, tenemos que modificar esto. Bien, nada más. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.